Buen día, hoy les vamos a hablar acerca del trastorno narcisista. Nuestro equipo está conformado por Mariana Gómez Ramírez, Valeria Bustamante Sierra, Valeria Gómez Pérez y mi persona. Como una descripción general, el trastorno de personalidad narcisista forma uno de los varios tipos de trastornos de la personalidad. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Además, tiene relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Las características conductuales y cognitivas son las siguientes. Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, el trastorno de la personalidad compromete en lo cognitivo lo siguiente: la afectividad, que serían los estados de ánimo, el funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos. También este tipo de personas tienden a tener un comportamiento que lo que hace sentir es que es más importante que los demás, sin ninguna consideración, y suelen manipular a las demás personas para lograr sus objetivos. Criterios diagnósticos según el DSM-5. Un patrón persistente de grandeza, necesidad de adulación y falta de empatía. Este patrón se caracteriza por 5 o más de los hechos siguientes. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Envidia de los demás y creencia de que los otros lo envidian. Explota las relaciones interpersonales. Un sentido exagerado e infundado de su propia importancia. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Necesidad de ser admirado incondicionalmente. Diagnóstico diferencial. Se diferencia de los siguientes. Trastorno bipolar. Su persistente necesidad de elevarse por encima de otros los distingue de las personas con trastorno bipolar. Además, en el trastorno narcisista de la personalidad, los cambios en el estado de ánimo son provocados por insultos a la autoestima. Desorden de personalidad antisocial. Los pacientes con trastorno de la personalidad antisocial explotan a otros para obtener beneficios materiales. Las personas con trastorno de personalidad narcisista explotan a otros para mantener su autoestima. Y por último, trastorno de personalidad histriónica. Los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad, a diferencia de las personas con trastorno histriónico de la personalidad, detestan hacer algo que parezca amable y tonto para llamar la atención. Desean ser admirados. Evaluación. Cuando nosotros hablamos de la evaluación a un paciente con características del narcisista, debemos de tener en cuenta diferentes aspectos. El primero de ellos es que durante la entrevista se va a cumplir con diferentes expectativas del rol que tienen creada el paciente a fin de evitar el abandono del tratamiento por parte del mismo. Además de eso, se utilizarán preguntas abiertas, eso para poder identificar mejor las características de este. Para poder utilizar ciertas preguntas, se tienen unas herramientas establecidas que son escalas de los rasgos narcisistas, que nos van a ayudar simplemente a categorizar y a identificar los diferentes factores que influyen en la persona. Entonces, esas escalas pueden ser el inventario de la personalidad narcisista, el inventario multifásico del narcisismo de O'Brien o la escala del narcisismo del MMPI. El tratamiento. Existen dos tipos de tratamiento, tanto psicológicos como psiquiátricos. Para el psicológico tenemos en cuenta la psicoterapia, que es una terapia de conversación, que lo habíamos mencionado anteriormente, para poder que éste pueda aprender a relacionarse con las demás personas. Podemos agregar, o sí, podemos agregar la terapia individual, la familiar, terapia en grupo y diferentes talleres psicoterapéuticos donde pueda estar en contacto con el tratamiento. Y por otro lado, tenemos el psiquiátrico, que pues realmente no existe ningún medicamento para poder tratar ese trastorno, pero por ese trastorno se pueden dar otras patologías como lo son depresión o ansiedad. Y para el psiquiátrico se debe tener en cuenta la psicoeducación, tanto en aspectos biológicos de la enfermedad del tratamiento. Recomendaciones para allegados. La persona narcisista tiende a ser manipuladora, por lo que conviene estar alerta a los primeros signos que presente y actuar de manera inmediata, hasta el extremo de que la sorprendamos con nuestras reacciones.
También estas mienten mucho y no durarán en utilizar sus mentiras para intentar conseguir sus propósitos. En consecuencia, cuando algo nos resulte extraño, a la persona narcisista no le demos el favor de la credibilidad, porque caeremos en sus manipulaciones. Ante su insensibilidad y falta de objetividad, no respondemos con afectividad, porque entonces habremos caído en la telaraña que tejen con sus fabulaciones y manipulaciones. Recomendaciones para pacientes. Determinar los síntomas y su duración. Reconocer la información clave, incluyendo episodios traumáticos pasados y cualquier factor de estrés actual. No omitir información médica, otros diagnósticos de salud mental y física. No omitir tampoco ningún medicamento, vitamina, hierba u otros suplementos. Y cumplir con el plan de tratamiento y centrarse en el objetivo. Nuestro equipo formuló unas preguntas acorde a este tema. Entonces, pregunta número 1. Pregunta número 2. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Pregunta número 5. Pregunta número 6. Pregunta número 7. Y pregunta número 8. Estas son algunas de las referencias. Muchas gracias.